Revisión de consistencia en la lista de referencias. ¿Qué implica la consistencia en una lista de referencias? La consistencia en una lista de referencias es esencial para garantizar la credibilidad y el rigor académico de un documento. Implica mantener un formato uniforme en todos los elementos de las referencias según el estilo Vancouver. Esto incluye aspectos como el orden de los autores, el uso de abreviaturas estándar para nombres de revistas y la presentación precisa de fechas, volúmenes, números y páginas. También abarca la verificación de que las citas en el texto coincidan exactamente con las referencias enumeradas, evitando omisiones, duplicaciones o incongruencias. La consistencia no solo facilita la comprensión y verificación de las fuentes, sino que también refuerza la profesionalidad y el impacto del trabajo académico. Un error común es utilizar formatos mixtos debido a la copia de referencias de distintas fuentes sin unificarlas. Esto puede resultar en inconsistencias que disminuyen la credibilidad del trabajo. Para evitarlo, es esencial comprender las reglas del estilo Vancouver y aplicarlas de manera uniforme en cada referencia. La consistencia también permite que los lectores encuentren las fuentes originales fácilmente, lo que es fundamental para la reproducibilidad de investigaciones y la evaluación crítica. Por ejemplo, en el estilo Vancouver, los nombres de los autores se listan con el apellido, seguido de las iniciales, sin puntos ni comas intermedias. Si una fuente tiene más de 6 autores, se listan los primeros 6 seguidos del término et al. Mantener uniformidad en estos detalles es clave para cumplir con los estándares internacionales y evitar rechazo por parte de los editores de revistas científicas. Revisión de elementos clave. La revisión detallada de los elementos clave en cada referencia asegura que éstas cumplan con el formato estándar del estilo Vancouver. Cada tipo de publicación tiene requisitos específicos que deben respetarse rigurosamente. Por ejemplo, en los artículos de revistas científicas se incluyen los apellidos e iniciales de los autores. El título del artículo, en minúsculas, excepto los nombres propios. La revista en su forma abreviada según el Index Medicus. El año, el volumen, el número entre paréntesis y las páginas. Un ejemplo correcto sería Smith J., Doe J. Avances en terapia del cáncer. Revista JMed Res. Año 2023. Volumen 10, número 4. Páginas de la 123 a la 128. Para libros, además del autor y el título, se especifica la edición, si no es la primera, la editorial y el lugar de publicación. En recursos electrónicos, como artículos en línea, es imprescindible incluir el identificador de objetos digital, DOI, o la URL, junto con la fecha de acceso si es requerida. Errores comunes incluyen omitir el identificador de objeto digital DOI, utilizar abreviaturas incorrectas para los nombres de revistas o intercambiar el orden de los elementos. Es recomendable utilizar herramientas automatizadas como PubMed o gestores bibliográficos para estandarizar las referencias y asegurarse de que todos los datos estén presentes. También es buena práctica verificar cada referencia contra la fuente original para garantizar su precisión. Revisar discrepancias. La revisión de discrepancias es un paso crítico para garantizar la exactitud de las referencias. Los errores más comunes incluyen nombres mal escritos, como la omisión de iniciales o el cambio en el orden de los autores, lo que puede alterar el crédito de las contribuciones.
Otra discrepancia frecuente es en los números de página, que deben coincidir exactamente con los indicados en el documento original. Los errores también pueden surgir en las abreviaturas de nombres de revistas, donde el uso de formas no estandarizadas puede dificultar la identificación de la fuente. Asimismo, es común encontrar referencias duplicadas o incompletas, especialmente cuando se recopilan de múltiples fuentes. Por ejemplo, una referencia puede incluir el título de un artículo, pero omitir el volumen de la revista, lo que complica su localización. Una estrategia efectiva para identificar estas discrepancias es comparar cada referencia con el documento fuente. Los gestores bibliográficos también son útiles, ya que permiten realizar verificaciones automáticas y alertan sobre datos faltantes. Otra técnica es realizar una lectura cruzada entre las citas del texto y la lista de referencias para asegurarse de que todas coincidan. Finalmente, la revisión por un colega o un experto en el estilo Vancouver puede ayudar a identificar errores que pueden pasar desapercibidos. Uso de guías oficiales. Las guías oficiales y plantillas proporcionadas por las revistas científicas son herramientas indispensables para preparar referencias correctamente. Estas guías no solo describen el formato requerido según el estilo Vancouver, sino que también incluyen ejemplos específicos para cada tipo de fuente, como artículos, libros o recursos electrónicos. Además, aclaran las dudas más frecuentes, como lo son el cómo manejar fuentes con más de 6 autores o cómo citar material en línea sin DOI. Por ejemplo, revistas como The Lancet o New England Journal of Medicine ofrecen instrucciones detalladas para autores, incluyendo cómo estructurar la lista de referencias. Estas plantillas también se actualizan periódicamente, asegurando que los autores sigan las normativas más recientes. Utilizar estas guías no solo garantiza la aceptación del trabajo, sino que también reducen el tiempo invertido en revisiones posteriores. Es importante que los autores consulten estas guías desde el inicio del proceso de escritura para evitar problemas. También se recomienda complementar estas guías con recursos adicionales, como el sitio web del ICMJE, que proporciona lineamientos globales sobre el estilo Vancouver. Al seguir estas recomendaciones, los autores pueden cumplir con los requisitos editoriales y presentar trabajos bien estructurados. Buenas prácticas para evitar problemas de consistencia. Adoptar buenas prácticas es esencial para evitar problemas comunes de consistencia en las referencias. Una de las estrategias más efectivas es utilizar gestores bibliográficos como Zotero, EndNote o Mendeley, que permiten formatear referencias automáticamente según el estilo Vancouver y minimizar así errores humanos. Estos gestores también facilitan la organización de las referencias y permiten realizar cambios en masa si es necesario ajustar el formato. Otra buena práctica es mantener una lista maestra de referencias desde el inicio del proyecto, actualizándola constantemente a medida que se agregan nuevas fuentes. Esto evita la omisión de referencias importantes o la duplicación de entradas. También es recomendable realizar una revisión cruzada entre las citas en el texto y la lista de referencias para asegurarse de que todas las fuentes citadas estén incluidas en la lista de referencias.
Además, consultar las normas oficiales del estilo Vancouver y realizar revisiones finales antes de la entrega del documento son pasos cruciales. Estas revisiones deben enfocarse en verificar la precisión de cada elemento, desde los nombres de los autores hasta los números de página y el identificador de objeto digital DOI. Finalmente, pedir a un colega que revise las referencias puede ser útil para identificar errores que uno mismo podría pasar por alto. Herramientas digitales para verificar referencias. Las herramientas digitales como Crossref y PubMed son recursos esenciales para la verificación de referencias en el estilo Vancouver. Crossref permite localizar identificadores de objetos digitales de publicaciones científicas de manera rápida, asegurando que cada referencia incluya un identificador único. PubMed, por su parte, es útil para buscar artículos médicos y verificar la información de autores, títulos y revistas. Ambas herramientas ofrecen funciones avanzadas como la búsqueda por palabras clave, identificación de fuentes relacionadas y exportación directa de referencias en formatos estandarizados. Estas funcionalidades no solo ahorran tiempo, sino que también garantizan la precisión en la información incluida. Adicionalmente, permiten validar datos como nombres de autores y abreviaturas de revistas, que son áreas comunes de error. Para utilizar estas herramientas de manera eficiente, es importante aprender sus funciones básicas y avanzadas. Esto incluye entender cómo buscar publicaciones específicas, filtrar resultados y exportar datos en el formato deseado. Incorporar estas prácticas en el proceso de revisión puede mejorar significativamente la calidad y la consistencia de las listas de referencias. En resumen, y de manera general, mantener la consistencia de las referencias requiere realizar una revisión manual y digital, hacer uso de checklists y herramientas automáticas, observar el antes y después de la revisión, revisar la lista desordenada contra la lista ya corregida y verificar cada vez que se haga un cambio. Importancia de unificar formatos en el equipo de trabajo. Ejemplo, debe haber una correcta coordinación entre los autores. En el cierre de la versión de tu escrito, esto mejora la credibilidad, ya que hay una relación entre consistencia y la percepción del lector. Las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo de este tema se muestran en pantalla.